de las herramientas que trae la plataforma Territorium para poder utilizarlas como en sesiones en línea. Se llama Big Blue Button, entre las tres que hay. Pues a mí me ha parecido buena porque hubo mejoras, ¿sí? Hubo mejoras hace un año y cambiaron muchas cosas y mejoró bastante. De igual manera, como le decía Edward, yo por cualquier razón, hace un año también, pues hace más de un año, cuando estaba todavía en el centro en Bogotá, también tuve unas fichas de contenidos digitales, que es mi área de la cual provengo. Y esta herramienta me ocasionaba problemas. Entonces, en ese caso, yo utilizo una alternativa para grabar que se llama OBS Studio, que un compañero de trabajo me la indicó y yo la configuré y graba pues muy bien, ¿sí? Y yo se la sugeriría a ustedes para que hagan sus videos, sus grabaciones para inglés o para otras competencias, incluso para esta también, que se va a necesitar más adelante, ¿sí? Entonces, OBS Studio, se las voy a escribir aquí. Bueno, con respecto a las sesiones, antes de pasar a compartirles, yo tengo un inconveniente los miércoles. Primero porque tengo una ficha presencial que termina, bueno, tenía la profe Zaida, termina a las 7:30, pero como de allá, de donde queda el SENA, donde yo vivo, es muy lejos, ¿sí? Entonces yo estoy llegando acá tipo 8:30. Entonces no alcanzo a iniciar. Y otra es que, bueno, uno queda muy cansado. Y al otro día tengo una sesión, una ficha presencial de ATSO, que otra vez me desplazaría a las 7 de la mañana inicia, ¿sí? Entonces me queda muy pesado así, sabiendo que se puede dar o los martes, ¿sí? Era mi día habitual, porque los lunes sí tengo acompañamientos con fichas de etapa práctica, ¿sí? Y entonces los lunes y los viernes. Y los viernes, pues, yo sí les digo la verdad, los viernes es complicado. Sí, es complicado para cualquier persona que sea normal, digamos, en este país, ¿no? O sea, digamos así. Pues ya a no ser de que sea una persona muy, bueno, que no le gusten los viernes, porque eso sí sería raro, ¿cierto? Entonces los viernes uno ya como que en cierto momento ya dice, no, yo quiero estar con mi familia, quiero estar cerca de ellos, y ahora que es diciembre, mucho más, ¿no? Entonces por eso me pidieron aquí en mi familia que por favor adelante esa sesión, sí, porque tenemos algo que atender, sí, mañana en la tarde, precisamente. Entonces les pido por favor, chicos, y así va a ser de pronto la programación el año que viene, que lo tomemos los martes. Miren, en lo posible yo lo hacía y no hay problema de que entre más tarde porque aquí no se tiene en cuenta asistencias. Esta queda grabada, la sesión queda grabada. Obviamente doblemente grabada. Como les digo, va a quedar en YouTube la parte que es grabada con OBS y va a quedar en sesiones en línea la parte que es grabada con Bluetooth. Voy a iniciar grabación de todas maneras para que ya inicie la grabación. Muy bien. Bueno, entonces hoy, 30 de noviembre, inicio sesión, digamos, inician ustedes sesión con la nueva instructora que viene de reubicación, ¿sí? Adriana Estela Calvachi Sarama es mi nombre. Y vamos aquí a que quede grabada la sesión en doble plano, en doble plataforma, digamos así. Entonces, la petición y la sugerencia es que me comprendan que van a ser los martes, ¿sí? Y que este martes que viene y el otro martes, o sea, el martes es 5 de diciembre y el otro martes que es 12 de diciembre serán las sesiones por este año, ¿sí? Vamos a hacer las sesiones de 6 a 8. Yo sé que ustedes ya con la profe de inglés estuve hablando, ella me dice que ya no tienen realmente sesión, sino que es unos encuentros así como para revisar, ¿sí? Para ver cómo están con sus trabajos de inglés y bueno, y parece que les va bien con la profe, ¿cierto? Eso me parece muy bien.
¿sí? Me parece muy bien porque el inglés es muy bonito y es agradable. Entonces, por ese lado, para hacerla los martes de 6 a 8 de la noche, me queda como mucho más suave. Y a ustedes pues también a las 6 de la tarde, si no pueden 6:30, pues se conectan. También llegan de sus trabajos y pueden conectarse, ¿sí? De igual, pues como les digo, la sesión queda grabada. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Entonces, por el otro, ahora sí, voy a iniciar indicándoles lo que vamos a hacer. Unos cambios, pero no en fechas. Yo no voy a correr fechas. La profe tenía la costumbre de correr fechas. Yo lo que voy a hacer es, de pronto si ya no tienen lo que dice entrega tardía, yo lo que haría es simplemente activar la entrega tardía, ¿sí? Pero procuremos estos ejercicios, procuremos, chicos, terminarlos antes de finalizar, pues, digamos, las 2 semanas. Bueno, de pronto les va a quedar un poco pesado, pero al quien se le dificulte un poquito más, pues yo le podría dar un poquito más de tiempo, pero yo durante mis vacaciones no puedo evaluar, ¿sí? Eso sí les digo, no puedo evaluar porque estoy en vacaciones, ¿sí? Entonces, cuando regrese de mis vacaciones, ahí ya podría evaluar. Pero entonces, pues nosotros nos piden desde Dirección General que se deje en stand-by esa parte. Cuando regresemos, ustedes suben las evidencias, ¿sí? No hay problema en ese caso. Como están con entrega tardía, se pueden subir las evidencias en ese momento y serán evaluadas, ¿sí? Por ese lado no hay problema. No se preocupen que yo era bastante flexible con mis aprendices. Yo tuve 3 fichas, pero y finalmente fueron terminando poquitos porque pues ya no fue por cuestiones de que yo los esté pulsando ahí de que entreguen y que ya se acabó el tiempo, no, sino que ya las cuestiones de la complejidad en la que se va convirtiendo la tecnología, lo que es la codificación. Pero no hay que ponerle así mucho, pues digamos, eso se puede trabajar y se puede trabajar de la mejor manera posible. No, si no se pueden hacer ciertas cosas, pues se lo hará de lo que mejor lo puedan hacer, ¿sí? Lo importante es que logre crear esas aplicaciones, ¿sí? Logre crearlas, no necesariamente a veces con todo lo que te pide ahí las guías, sino que por lo menos que sea funcional, que funcione esa aplicación, ¿sí? A eso es lo que vamos, que funcione ese software, ¿sí? Y no solo es un software para escritorio, sino que también es para un sitio web y una aplicación móvil, ¿sí? Entonces, de una vez les voy comentando los 3 productos que se elaboran en esta tecnología. Bueno, entonces, si ustedes van a poner atención acá, voy a compartir. Bueno, entonces si se comparte, aquí voy a compartir el audio también en el caso de que haya audio. Me dicen si están mirando mi pantalla, por favor. Si ustedes pueden activar los micrófonos y pueden hablar también, ¿sí? Allí no hay problema. Y si no, simplemente escriben. ¿Sí, no? Oh, perfecto, Edward. Bueno, entonces voy a pasar de acá a yo los hago en PowerPoint. Aquí dice fase de planeación, si vamos a pasarlo así. Tecnología de análisis y desarrollo de software. El contenido de esta sesión es, bueno, ya me presenté, vamos a ver las evidencias según el cronograma, presentación general de actividades, resultados y evidencias, del material de apoyo que trabaja, el mismo que estuvieron trabajando con la profe, y continuamos trabajando ese material. Se presenta la evidencia 1 a desarrollar de la actividad 1 y la evidencia 2 de la actividad 1. Ejemplos y fin de la sesión. Bueno, cronograma, fase de planeación, lo que vamos a mirar y lo que ya vieron. Aquí están, miremos primero lo que ya vieron, ¿sí? La actividad de proyecto que estamos desarrollando es la actividad número 4, que se llama determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema.
Ustedes ya vieron la actividad de aprendizaje de esa, la primera, que es diseñar, o que viene siendo la misma aquí, ¿sí? La misma que están aquí. Diseñar la estructura de la base de datos del sistema, ¿sí? Esta actividad comprende estos dos resultados. Ustedes ya miraron uno con la profe Zaida, que se llama modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos, ¿sí? Y de esta, ya les explicó sobre esta evidencia, ella me dijo que ya les había dado esta, identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, o sea que ya conocen el caso de estudio. Bueno, estas fechas realmente no se tienen en cuenta, o sea, ustedes no las tienen en cuenta, pero igual ya las vieron, ya pues están dentro del rango de todas maneras. Así que si ya están impartidas, ya tienen que estar pues entregadas en lo posible, ¿sí? Porque esto pues pasó ya ¿cuántos? Una semana más o menos, o dos, una semana o 2 semanas. Bueno, ahora seguimos con la misma actividad de aprendizaje, porque miren que se repite, es la misma, pero vamos a mirar el resultado 2 de la actividad del aprendizaje que se llama estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis, ¿sí? Y de este vamos a ver estas dos evidencias. Es decir, se continúa con el caso de estudio, ¿sí? Y se va a diseñar, en este caso ya, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, o sea, lo que le hayan planteado el caso. Y también ya con estas, ya desarrollando el caso de estudio, ahora van a tener en cuenta su proyecto de formación, el que están trabajando. Me decía que trabajan en grupos, entonces van a trabajar en grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a trabajar en grupos? Pues yo les sugiero que trabajen las dos cosas en grupos, ¿sí? Es mucho mejor para ustedes y para mí. Pero para trabajar en grupos, tanto esta evidencia como esta, ¿sí? Entregan individualmente, pongan atención, entregan individualmente, pero trabajan en un mismo grupo. No sé, no alcanza a ver si están administrados los grupos en la plataforma, pero entonces se entrega, algunos pues estarán solos, pues trabajarán solos, pero otros que estén en grupos, al menos hasta 5 nada más, no para allá, no así que, que 6 o 7, no, 5 es lo máximo y mínimo pues es 1, ¿no? Obviamente. Entonces, estas dos evidencias, una es del caso de estudio que continúa de la anterior, ¿sí? Sobre el caso de estudio, y la otra es aplicar tanto esta primera como la segunda en una sola, ¿sí? Para el proyecto de desarrollo de software. ¿Listo? Aquí le coloqué, se la da, o sea, esta es la fecha de la sesión, ¿no? Que va del 27 al 1 de diciembre, pero para entregar, pues me sabían preguntar que cuál es la fecha límite. Bueno, como les dije, ojalá antes de salir a vacaciones, ¿sí? Ojalá antes de salir. Pero sí, háganlo, pues, no tampoco muy lento, ni tampoco a toda la carrera, ¿no? O sea, háganlo como a la medida de sus posibilidades, pues traten de entregarlo. Obviamente no mañana, pues tampoco, pero sí para la otra semana, ¿sí? No es que yo les exija, pero sí les digo, les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo que sí lo pueden hacer mejor. Si no lo pueden hacer, pues ya lo podemos extender un poquito más, pero tratemos de terminar, porque viene después de esta una última, creo que son las 3 últimas evidencias, ¿sí? A ver, espérenme. Ahorita miramos el cronograma bien, ¿listo? Bueno, entonces aquí viene lo siguiente de la presentación. La actividad se llama diseñar, el resultado ya lo miraron, ¿sí? Y estas dos evidencias, ¿no? Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, pues que es como prácticamente hacer todo esto, pero más la segunda evidencia para el proyecto de software. ¿Listo? Bueno, aquí dice conceptos generales de base de datos. Ese se llama el material de apoyo, donde se encuentra en la actividad de proyecto número 4. Es decir, usted entra a proyecto, ¿sí?
entra a contenidos del curso, proyecto, actividad del proyecto número 4, ahí va a decir de pronto material de formación, guía de aprendizaje, o dentro de guía de aprendizaje va a estar material de formación y las actividades, ¿sí? Entonces ahí está el material de apoyo. ¿Qué dice este? Pues en general, son todo lo que tenga que ver con la creación de las bases de datos, ¿sí? Aquí es donde se crean las bases de datos y las bases de datos, esa depende de aquí prácticamente todo. Obviamente, esa base de datos, si usted puede en el futuro ve algún problemita, ve algún error al momento de codificar, pues es porque hay un error en la base de datos, ¿sí? Pero se pueden modificar. Obviamente es normal de que aparezcan porque ustedes están diseñando por primera vez. Sí, si ya fueran unos desarrolladores de software con alta experiencia, entonces ya puede ser que no sea tan normal, ¿no? Pero pues al principio eso sucede. Entonces, esto es una pantalla, un pantallazo que les traigo del material de apoyo que está en esa parte donde les acabé de decir. Bueno, ahorita miramos el material con más detenimiento, les explico de qué se trata la primera evidencia. Dice diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. O sea, ya leyendo con detenimiento el material de apoyo y investigando muchos más conceptos sobre base de datos, tanto en la biblioteca del SENA como en otras fuentes que ustedes consideren más pertinentes. Está dentro de esta actividad, diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Esta se centra en la elaboración del modelo entidad-relación, así se llama, ¿sí? De acuerdo con los requisitos del software. O sea, el modelo de entidad-relación es como de acuerdo a lo que sí requiere el software. Ustedes como esa parte ya la tienen, ¿cierto? Sobre los requisitos del software. Entonces, con eso, con base a eso, se puede elaborar el modelo, ¿no? Entonces, esa parte ya creo que ya la han manejado. No he visto sus trabajos, pero sé que ya han avanzado hasta ese momento, ¿sí? Y es obvio que es necesario, ¿sí? Que ya, si están atrasados, ya traten de ponerse al día para saber de qué se está hablando en este momento, ¿sí? Bueno, se parte para poder desarrollar o elaborar el modelo de entidad de relación, se parte de la premisa que una base de datos es una colección de datos organizados y relacionados de alguna forma entre sí, y de ahí la importancia de diseñar correctamente la estructura a utilizar en la base de datos, ¿sí? Por eso es tan importante la estructura de la base de datos que esté bien diseñada, porque de esa parte todo lo que continúa hacia adelante, la construcción del software, ¿ya? Bueno, en esta evidencia, ¿sí? Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, ¿sí? El modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con los interesados del proyecto, ¿sí? O sea que en ese caso, pues a veces si uno se pone a analizar con las personas a las que se está desarrollando el software, van a encontrar muchas más conceptos o más elementos importantes para el desarrollo del mismo, ¿sí? Entonces, bueno, allí estar interactuando, eso es lo que les decía a mis chicos antes, interactuando con este cliente al que le van a hacer ustedes el proyecto de software, ¿sí? Al que le están creando la solución del sistema. Entonces, tener clara esa concretación con ellos y así representar bien ese modelo. Con base en la definición previa y con la lectura también del concepto de base de datos, se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. En este caso, el caso de estudio. Luego, este modelo conceptual también tiene que, en la siguiente evidencia, tiene que abarcar lo que es el proyecto formativo. Entonces, para poder hacer el modelo conceptual, primero pues realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de la base de datos seleccionada. Para eso también tener en cuenta las especificaciones del análisis
y pues obviamente seguir las normas básicas de presentación de un documento. No ese documento sí debe llevar portada, el nombre del proyecto, el nombre del grupo, si es que tiene un nombre el grupo, los integrantes del grupo, ¿sí? Tener como mínimo eso, tener una introducción, unas conclusiones, una referencia bibliográfica y un contenido, ¿sí? Un contenido que sea claro, que sea de acuerdo a lo que se está solicitando, ¿sí? Bueno, entonces, otra cuestión que cambiará un poco, ¿sí? Aunque en este momento yo creo que diciembre ya no lo hago, pero de ahí en adelante para las otras evidencias posteriores voy a aplicar unas rúbricas en donde en cada una de las evidencias donde usted me permite a mí evaluarlo concretamente en los siguientes indicadores de logro. En este caso yo me voy a basar, los voy a tener aparte, pero me voy a basar en estos indicadores. Los criterios de evaluación. Primero, yo voy a evaluar si usted genera el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos seleccionada y especificaciones del análisis, ¿sí? O sea, que si está cumpliendo con eso, que si genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada, que si normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos, ¿sí? Estas palabras técnicas que ustedes están viendo están en el componente formativo, ¿sí? Que si crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico, que si define las políticas de seguridad, o sea, que tengan que ver con la integridad referencial, la confidencialidad y disponibilidad de los datos, ¿sí? Con esas cuestiones, o sea, en grosso modo, quiere decir que esto es lo que va dentro del contenido de la evidencia, o sea, lo que ustedes tienen que desarrollarse, tienen que elaborar, ¿sí? Prácticamente con esto está dándole las pautas de lo que tiene que desarrollar, ¿sí? Usted en cualquier curso del SENA, sea corto o largo como este, usted mire los criterios de evaluación y se va a dar cuenta qué es lo que tiene que desarrollar, ¿sí? Qué debe tener en cuenta, incluso va en orden, ¿no? Ahora sí, lo que se va a evaluar ya con los indicadores de logro tienen unos porcentajes y uno coloca estas listas de chequeo para saber si cumple o no, y si cumple, pues el 40, el 30, el 20 y el 10 se suman y suman 100 puntos, o sea, 100%, que vienen a ser 100 puntos. Así que quiere decir que aprobó, ¿sí? Pero para aprobar la evidencia yo no le pongo porcentajes, digamos, como que yo los quiera poner al azar. Aquí ya nos lo coloca la misma guía y el mismo programa virtual, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, si realizó el modelo conceptual de una manera adecuada, tiene un 40%, o sea, ganado, ¿no? Si está acorde con el tipo de base de datos seleccionada, ya tiene un 30%. Si tienen en cuenta las especificaciones del proceso de análisis, tiene un 20%, es decir, si usted tuvo en cuenta lo anterior, lo que ha desarrollado para poder llegar a ese modelo, ¿sí? Los requisitos del software, todo lo demás, ¿no? Las historias de usuario, etcétera. Si está aplicando las normas básicas de presentación, es decir, que usted está colocando portada, subportada, más que todo portada, introducción, el contenido como tal, las conclusiones de unas citas, unas referencias bibliográficas, ¿sí? Y que esté bien presentado, organizado, con un buen lenguaje, buen vocabulario, que tenga todos estos elementos completos. Entonces tiene un 10% más. Y esto al sumar, pues suma 100. Lo mínimo para aprobar son 70. Si saca 69 ya no aprueba. Y es que la misma plataforma le coloca la D. Así saque 69. Para eso no hay aquí una forma de sacar 69 colocando la rúbrica. O sea, ahí o saca 70 o saca 100. Sí, pero no así, o saca, a ver, 40, 20 y 10 serían 70, o 40 y 30 también serían 70, o 40, 30 y 20 serían 90, ¿sí? Pero 40 y 20 ya no, con 40 y 20 ya reprueba, le coloca una D el programa, ¿sí?
O 30 y 20, pues obviamente D, porque 50 no. Y si saca 10, pues también es una D. Pero si coloca todas estas o todas estas en conjunto, el 100% saca una A. Si saca 40 y 30, pues saca una A, pero pues ahí regular, ¿sí? Y si saca 40, 30 y 20, saca una A, pero no está tan bien, pero sí está bien. O sea, 1,20. Bueno, a eso es que me refiero con las rúbricas. Por ahora voy a tener en cuenta, sí, pero para poder evaluar esto es muy importante y para poder ustedes también saber, ustedes tienen todo el derecho de saber qué se está evaluando y en qué parte no falló. Entonces, al ponerle el comentario le diría, tal vez no seleccionó bien el tipo de base de datos, revise por favor. Entonces hace una retroalimentación, usted corrige y ya tiene otra vez ganado el 30. Entonces ya tiene un poquito más, ¿cierto? Y así sucesivamente con los demás. Bueno, veamos la evidencia 2. Esta ya tiene que ver con el proyecto formativo, ¿sí? Entonces, esta evidencia se desarrolla también con base en el material de formación, que este es bastante completo, ¿sí? Pero pues hay otros elementos que lo pueden argumentar más todavía. Bueno, esta actividad lo mismo se centra en la elaboración del modelo de entidad y bueno, también tiene esa duración. ¿Qué trata la evidencia 2? La evidencia 2 dice, es un modelo conceptual, aquí habla del modelo conceptual, que es una descripción general de cómo un sistema se organiza. O sea, el modelo conceptual es diferente al modelo entidad-relación, ¿no? Aquí ya dice una descripción general de cómo un sistema se organiza y opera. Su tarea principal es especificar y describir los conceptos base entre ellos, ¿sí? Cómo se especifican, cómo se describen, cómo se interrelacionan, ¿sí? Esos conceptos. Porque esos conceptos que usted describe aquí en la descripción general, ¿sí? Con base en la definición previa y con la lectura del componente de la base de datos, se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del proyecto de software, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software? Generar el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada, ¿sí? Normalizar. El modelo lógico es la entidad-relación, ¿sí? Llamado también modelo entidad-relación. Es el modelo lógico. Se debe normalizar de acuerdo con el tipo de base de datos, ¿sí? Crear el diccionario de datos porque usted coloca, por ejemplo, ID CLIE, en su que la persona no va a entender. ID cliente quiere decir, ¿sí? ID cliente es de tipo texto o de tipo numérico o de tipo autonumérico, que es la llave primaria. Eso es colocar el diccionario de datos. Nombre del cliente, nom client. Entonces, nom client es el nombre del cliente de esa tabla llamada clientes, que tipo texto de 100, de tamaño 100, tipo texto, ¿sí? Bueno, así sucesivamente. Para cada atributo y dentro de una determinada tabla, tenemos que crear el diccionario de datos. También tenemos que definir políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Es decir, integridad es decir, que le permita a usted actualizar, eliminar o modificar en cascada un dato. Si está relacionado esa tabla con otra tabla, pues ese dato que usted modifica le permita modificarse en la tabla 2, en la tabla 3, en la tabla 4, ¿sí? Confidencialidad, pues precisamente que sea seguro, que haya claves de acceso a ese programa, ¿sí? Por ejemplo, en alguna parte se permita colocar contraseñas, ¿sí? Etcétera. Disponibilidad de los datos, pues que sea una forma con esa confidencialidad, pues va a estar disponibles los datos sin problema a las personas que lo van a usar, ¿sí? Lo van a usar, obviamente. Bueno, y lo demás, las normas básicas de presentación, que en todo documento tiene que ir. O sea que tanto en la evidencia anterior como en esta, son documentos en los cuales va a colocar las imágenes del modelo entidad-relación, del modelo conceptual, para que usted
pues lo pueda subir a la evidencia correspondiente en formato PDF, ¿sí? O sea, usted lo crea en Word, usted conserva su archivo de Word para hacerle alguna modificación en el caso de que haya una corrección, pero cuando lo entrega en PDF, ¿sí? Bueno. Y esta es los criterios de evaluación para esta evidencia, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Espérenme, a ver, voy a ver. Espérenme un ratito. ¿Alguien está hablando? ¿Está bien? Bueno, todo bien, ¿no? Entonces, continúa. Voy a continuar acá. Bueno, vamos por aquí. Bueno, ¿qué se va a evaluar acá? Pues, ¿qué criterios? Aquí le va a decir. Genera el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos seleccionada y las especificaciones del análisis. Que genera el modelo lógico, o sea, miren, modelo conceptual, luego él genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada, ¿sí? Normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos, relacional, no relacional, etcétera. Crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico, ¿sí? Y define políticas de seguridad para garantizar integridad, o sea, que le está diciendo también en pocas palabras qué es lo que debe contener. Pero este es para el proyecto. Para el proyecto, ¿no? Bueno, la lista de chequeo es un poquito diferente a la anterior, ¿sí? Dice los modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de desarrollo de software describen de forma general la organización del sistema. Lo está haciendo, sí o no, o sea, a través de lo que usted presenta, ¿sí? Se aplican todos los ítems de los elementos requeridos en la guía, ¿sí? O sea, todos estos elementos de crear el diccionario de datos, de normalizar el modelo lógico, ¿sí? Si se están creando, aplicando esos ítems y si aplica las normas básicas de presentación. Bueno, entonces, antes de pasar al ejemplo, quiero que miremos así un poquito sobre el material de formación, ¿sí? Aquí está en contenido, ustedes lo van a buscar así, proyecto, sí, fase 2 de planeación, actividad de proyecto 4, material de formación. Este se llama conceptos generales de base de datos. ¿Listo? Y aquí para acceder al recurso hacen clic aquí, les lleva a esta parte, ¿sí? Aquí todo material en ATSO, sobre todo en esta tecnología ATSO de virtual, el material está en formato de HTML, o sea, viene cargado con varias carpetas, con las carpetas de hoja de estilos y con otras que trabaja de JavaScript, etcétera, porque no lo pueden bajar como un formato PDF, ¿sí? Entonces aquí, bueno, inicia con describirle que en la sociedad es imprescindible el empleo de tecnologías técnicas y procedimientos a lo largo de las últimas décadas y que han consolidado un marco conceptual importante y necesario en todo proceso de administración de datos y por eso este componente acerca estos conceptos de manera estructurada para avanzar en los procesos de gestión de la información. Usted aquí hace clic en ver más y lo lleva a la introducción, que de alguna forma también lo lleva a la introducción a través de ver contenido, ¿sí? Mira. Entonces, en la introducción le da una introducción de lo que va a tratar este material, ¿sí? Dice, por ejemplo, dice, una base de datos se puede percibir como un almacén de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada o estructurada, con el fin de poder encontrarla y utilizarla fácilmente. Se presentará el concepto y características de las bases de datos actuales, teniendo en cuenta que cada base de datos es diseñada para cumplir con los requisitos de información de una organización o una empresa. Estos diseños están concebidos para emplear sistemas de gestión de base de datos en adelante, llamadas así, SGDB, ¿sí? Sistemas de gestión de base de datos.
que eso viene haciendo un sistema o servicio informático que permite a las personas definir, crear, dar soporte y mantenimiento a las bases de datos, controlando el acceso de forma segura, ¿sí? Bueno, eso es lo que a grosso modo va a tratar el material, ¿no? Ahora, en esta parte usted puede acceder al menú e irse a una parte, digamos, ¿sí? Dentro del material, puede navegar por aquí, ¿sí? Mirar lo que es el modelo entidad-relación, mirar lo que es la normalización, o si quiere comenzar de nuevo, conceptos generales de base de datos, restricción de no utilidad, tipos de datos de base de datos, clasificación, sistema de gestión de base de datos, ¿sí? O dice el sistema gestor de la base de datos. También encontrará aquí un glosario, ¿sí? Aquí un pequeño y corto glosario de base de datos, diccionario, metadatos. También encontrará un material complementario donde lo lleva a ver nociones y modelos de las bases de datos, de qué significa, ¿sí? De este señor Espinosa, o si no, un PDF sobre fundamentos de base de datos, ¿sí? También habrá otras referencias bibliográficas con respecto a base de datos que pueden ustedes consultar, ¿sí? Conceptos sobre base de datos orientadas a objetos, que es muy interesante y eso es lo que se está trabajando, eso es lo que se sugiere trabajar, algoritmos y programación, ¿sí? Para que mire un poco más sobre algoritmos, cómo se pueden también en ese caso, pues estructurar a través de ellos de una buena programación, pues en ese caso se va a poder hacer una buena conexión a las bases de datos, una descripción de normalización de base de datos, esta cuestión de sembrando las semillas para una sociedad más creativa, ¿sí? Y otros fundamentos de base de datos. Puede descargar el material, si usted hace clic allí y lo descarga de esta manera, con .zip, ¿sí? Entonces usted le pone el nombre del material, que es diccionario de base, conceptos generales de base de datos, y lo guarda en alguna carpeta que usted tenga más, pues, sobre su curso. En este caso, de la actividad 4, pues, como lo quiera encontrar más adelante, organiza esas carpetas para que usted las pueda encontrar con facilidad y colocarle un nombre diferente a material, para que le ponga por lo menos algo muy similar a conceptos de base de datos, concepto BD, por ejemplo, ¿sí? Aquí pues hay créditos de quien construyó este material, ¿sí? Son varias personas de diferentes centros. Bueno, vamos a uno, ¿listo? Por ejemplo, vamos a ver vamos directo a tipos de datos y restricción de nulidad, por ejemplo. Sí, aquí nos dice, existen muchos tipos de datos y varían según el sistema de gestor de base de datos, ¿sí? De gestión de base de datos, ya que cada sistema gestor define sus propios tipos de datos, aunque existen las equivalencias notables y otras no tan notables. Se observa una tabla que relaciona el tipo de datos según los sistemas gestores de base de datos más comunes del mercado, como son sistemas gestores de base de datos es Oracle, Postgres SQL, MySQL también llamado así, y SQL Server, ¿sí? Entonces aquí hay un tipo de base de datos según base de datos. Miren, esta es una forma de presentar los tipos de datos según la base de datos. Bueno, pero como esta no es una petición que la tienen las evidencias, solamente es para que ustedes vean cómo se menciona un tipo de datos en diferentes, ¿sí? Gestores. Entonces, cadena de caracteres en Oracle es varchar, en Postgres es character varying, en MySQL es varchar, que quiere decir como texto, ¿sí? En SQL Server también es varchar, en Oracle varchar 2. Y así, cadena de texto es text, text, text y intext. Entero pequeño es small int, small int, small int, small int, en todos, ¿sí? Todos 4. Entero es integer, integer aquí es int, nomás, y aquí también. Fecha es date, date, date y date, muy bien. Fecha ahora es date, acá es timestamp with the time zone, o data time, date the time, date time 2. Hora es date
time, o date, time y time, ¿sí? Y entero con decimales es float, real, float, ¿no? Solamente aquí cambia, ¿sí? Entonces, miren, de acuerdo al gestor, pues cambian los tipos de datos. Entonces, ¿a qué se refiere? Que usted indique cuál puede ser el que vaya a manejar, pues por lo general se les dice que manejaremos MySQL. Entonces, los tipos de datos, ¿cómo se manejarán en MySQL? Ya puede ir colocándolos de acuerdo a eso. Bueno, y así sucesivamente. Aquí dice que qué es un sistema gestor de base de datos, que cada uno define sus tipos de datos, de alguna forma son muy parecidos así entre ellos, como se acaban de ver, y existen equivalencias. Las diferencias son pocas y están relacionadas con aspectos técnicos del almacenamiento, más que otras cosas. Se pueden ver más detalles de cada uno en los sitios oficiales. Si ustedes quieren mirar las diferencias entre ellos, pues pueden visitar estos sitios. Dice, existen ahora sí, bueno, y pasando así a grosso modo, porque esto pues ustedes deben leerlo, no se los voy a leer yo obviamente, pero pues algo sí para que tengamos en cuenta para el ejemplo que viene. Entonces dice que hay restricciones de longitud. Ese es un tipo de restricción, decirle a una cadena de caracteres que va a tener solo 25, entonces varchar 25 o varchar 50, ¿sí? O decirle que no va a ser nulo, que va a estar, pues siempre va a estar, ¿sí? No se va a permitir nulidad, es decir, que no puede quedar vacío, ¿no? Esa es otra restricción. Aquí nos habla sobre tipos de datos. ¿Qué tipo de dato va a ser sus bases de datos? Si va a ser una jerárquica, si va a ser con estructura en red, si va a ser con estructura relacional, que es la que se les sugiere a ustedes y que la que están trabajando con el caso de estudio y posiblemente con el proyecto, pero ustedes pueden conocer otras, ¿no? Tener en cuenta que existen otros tipos de bases de datos. Por ejemplo, una multidimensional, ya es con matrices, ¿no? O una base de datos orientada a objetos, que también se puede utilizar, ¿sí? Esa también lo dice Kyocera. Kyocera es pues prácticamente una marca, ¿no? De impresoras, de fotocopiadoras, pero ahí está, ¿no? Sabe sobre base de datos y tiene en cuenta y da conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una base de datos con estructura orientada a objetos? Precisamente es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos. Ahí el diagrama de clases, por ejemplo, tiene mucho que ver con el orientado a objetos, ¿sí? Que son utilizados en programación orientada a objetos. Entonces, es muy parecido, ¿sí? El diagrama de clases. Acá nos habla ya sobre clasificación de las bases de datos. ¿En qué están clasificadas según la variabilidad de datos? Hay estáticas, hay dinámicas, hay documentales. A mí me gustan estas, las dinámicas. Las dinámicas pues permiten agregar, eliminar, borrar, consultar, ¿sí? Incluso de un sistema de facturación, incluso de cualquier base de datos. O sea, si usted la puede crear dinámica, la codificación, ¿sí? Y va a acceder a cualquier base de datos y la base de datos también va a ser dinámica, ¿sí? Entonces dice, se almacenan y pueden ser modificados, agregados, borrados y consultados en cualquier momento. Por ejemplo, en este caso, una base de datos, un sistema de facturación dinámico con bases de datos dinámicas como este, o el sistema de Sofía Plus, ¿sí? Del SENA. A estos sistemas se les denomina transaccionales porque cada operación de guardar, borrar, editar se configura como una transacción. Y OLTP es la sigla en inglés de procesamiento de transacciones en línea, Online Transaction Processing, ¿no? Bueno, hay bases de datos documentales que esas son como más que todo no relacionales, a veces no son relacionales, ¿no? Ahora, un sistema de gestión de base de datos nos dice qué significa eso, ¿sí? Y miren que pues el material de pronto no profundiza en ciertas cosas, pero trata de como de llevarlo a la mano, ¿no? Y así sucesivamente usted ya pasa a tipos de base de datos, clasificación, sistema de gestión de base de datos,
pasamos al modelo entidad-relación, ¿sí? Aquí es donde ya viene de lo que estaban trabajando pasar a ¿sí? Al modelo entidad-relación, donde precisamente el nombre lo dice, ¿sí? Se va a relacionar, va a identificar las entidades y se va a relacionar con otras entidades a través de los atributos, obviamente a través de los atributos que son claves o llaves primarias, que son los que obviamente no van a tener duplicados, ¿sí? Van a ser únicos en las tablas. Entonces, a través de ellos es que se relaciona con las otras. Y van a ver si una tabla va a heredar, digamos así, va a tener la llave de otra tabla que en la otra tabla es principal, y acá va a ser en la que viene y la pasa, va a ser una clave o una llave foránea. Sigue siendo llave, pero ya en esa tabla secundaria ya no va a ser una llave principal, va a ser secundaria. Y entonces, por lo tanto, no va a tener datos únicos, va a tener datos duplicados, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué tiene tanto una modelo entidad-relación? Dice que tiene entidades, atributos y relaciones. Eso es lo que lo caracteriza a ese modelo, ¿sí? Entonces, los rectángulos que representan conjuntos de entidades, las elipses que representan atributos, ¿sí? Los rombos que representan relaciones entre conjuntos de entidades, y las líneas que unen los atributos con los conjuntos de entidades. Entonces, el modelo, por ejemplo, aquí hay un modelo entidad, relación de persona-cuenta bancaria, o sea, la relación que hay entre la persona y su cuenta bancaria. Casi todos tenemos eso, ¿no? Entonces, la persona en un banco, una cuenta bancaria, ¿qué necesita tener de esa persona? Pues en ese caso necesita la identificación, la edad, los nombres, apellidos y la edad. ¿Sí? La edad, ¿por qué? Porque pues tiene que, por lo general, ser mayor de edad, o por lo menos, si es un niño, pues también puede tener cuenta bancaria, pero con el aval de los padres, ¿no? Esta es la relación, ¿sí? Titular se llama, se relaciona con la persona es titular de una cuenta, es decir, y la cuenta pues va a tener un número de cuenta, un saldo y una fecha de creación de la cuenta, ¿no? Bueno. Entonces dice, para una base de datos de un sistema bancario que consiste en clientes, es decir, personas, y sus cuentas bancarias, en la figura anterior se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente. Mire, pues tiene esta forma porque se desprenden de esta manera los elementos, ¿no? Sus atributos, lo que contiene. Bueno, ¿qué se debe tener, pues, en cuenta en el modelo relacional? Que el modelo relacional va a convertir las entidades que teníamos en el diagrama de clases en tablas, ¿sí? Por lo tanto, se puede poner como ejemplo que las entidades personas se conviertan en tablas como lo siguiente, así, con registros ya. Esto se le llama datos o registros. Entonces, las tablas en una entidad relación son así, por ejemplo, la ID persona, que viene a ser la clave principal, ¿sí? Que al momento de generarse, porque es autoincrementable, es decir, que el sistema la va a ir incrementando a medida que haya un nuevo registro, entonces le va a ir colocando el numerito 2, 3, 4, ¿sí? Etcétera. Entonces, ese número pues ya no va a volver a repetirse, ¿no? Por allá otra vez 2, 3, 4, no, porque le va a decir, ya existe ese ID, ya existe esa persona, ¿sí? Entonces, no le puede asignar ese mismo a otra persona, ¿sí? Entonces, tiene que ser único. Y va a ser autoincrementable, es decir, que comienza en 1 y sigue hasta pues el infinito, ¿sí? Donde haya la cantidad de personas que se vayan a vincular ahí a la entidad bancaria, ¿sí? Entonces aquí ya trae todos los datos que se necesita, bueno, país, identificación, correo, nombres, apellidos, edad, ¿no? Y la cuenta, pues también, en la cuenta yo les pregunto aquí, ¿cuál sería la clave o la llave principal de esta tabla o entidad cuenta, ¿sí? Que permita que identificar y que nos diga, esta es única, no se va a repetir, para darle el número del titular, o sea, ¿no? Para colocar el ID del titular, mire.
el ID del titular, un saldo que tiene y la fecha de creación que tuvo la cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería allí la llave? Que ustedes me digan, ¿cuál sería allí? La llave en esa última, en la número de la, perdón, en la cuenta bancaria, en la cuenta bancaria. ¿Sí? Sí, Luis, dime. Buenas noches para todos. Buenas noches. El número de la cuenta sería la llave. Claro. ¿Y por qué creerías que sería la llave esa? Porque es un número único, es como la cédula nuestra, es un número que nos identifica. Claro, y en varias cuentas. Claro. Varias cuentas pueden ir asociadas a un número de cliente o un documento que sería una relación uno a varios. Sí, muy bien. Pero para cada cuenta sería uno. Claro. Es como nosotros tener varios celulares, entonces nunca vamos a tener dos celulares, el número de celular con el mismo número. No podría ser posible, ¿cierto? Porque no funcionaría. Entonces, así mismo es la cuenta, ¿no es cierto? Exacto. Aquí sería el número de cuenta, sería la llave. Muy bien. Y aquí pues ya está colocando, miren que al colocar la relación con esta tabla personas, acá le cambia el nombre, no le va a poner ID persona, sino que le dice titular. Y el titular viene a ser pues este campo ID personas, pero acá en cuenta, ¿no? Porque está diciendo que una persona puede tener varias cuentas, pero una cuenta solo pertenecerá a una persona. Una cuenta solo pertenecerá a una persona, no puede, ¿qué tal? A no ser de que, pues, sería algo extraño que una cuenta le pertenezca a otras, que eso ya es suplantación y ahí sí no habría ninguna confidencialidad, ni privacidad, ni seguridad de la tabla, ¿cierto? Nada que ver. Entonces, tiene que ser una cuenta de una persona, pero no de varias, ¿no? En cambio, una persona puede tener varias cuentas, ¿sí? Y así es como se analizan cada una de las relaciones entre cada una de las entidades o tablas que van a llevar la base de datos. Bueno, y aquí nos habla sobre una tupla, ¿sí? Dice, las tablas de la figura anterior muestran cada uno de los conjuntos de registros. La tabla persona muestra 6 registros. Bueno, y la tabla cuenta muestra 9 de ellas. Cada uno de estos registros representa un objeto, es decir, de la tabla persona hay 6 objetos o personas y a la agrupación de los datos de cada registro se le llama tupla, ¿sí? En términos sencillos, ¿qué significa tupla? Una tupla de una base de datos es el conjunto de todos los atributos o que tienen o columnas de una fila, ¿sí? Todos los atributos. Las relaciones, pues para tener relaciones entre entidades hay que tener en cuenta el principio de unicidad, dice, ¿no? Unicidad. Una entidad se puede representar con una tabla, sin embargo, la relación titular aún no se sabe cómo representarla y para ello se debe definir algunas propiedades. Entonces dice, en una tabla nunca deben existir tuplas repetidas, es decir, no debe haber más de una fila con exactamente los mismos valores en cada columna, no puede ser, ¿no es cierto? Eso es duplicar. ¿Qué otra fila de la misma? Entonces, en otras palabras, cada fila debe diferir al menos en un elemento en relación con las demás. Bueno, aquí nos habla sobre las claves, ¿sí? Y aquí nos da otro ejemplo, claves de entidad, persona y cuenta. Aquí vamos a ver. Entonces, en el ejemplo anterior no estaban definidas las llaves, ¿no? En este sí. ¿Y cómo se representa en el modelo entidad-relación? Se tiene que representar con una línea aquí debajito de cada, ¿sí? De cada campo. En este caso del campo principal, del atributo principal. Aquí el atributo es el número de identificación o el ID de la persona. En este caso, como es autoincrementable, pues ese es el campo clave de la tabla persona, ¿sí? Y se le llama pues identificación o ID, ¿sí? Y acá en cuenta, el número de la cuenta. Entonces, este es el que va subrayado, ¿sí? Tiene que ir de esta manera para identificar que este campo es el campo principal de la tabla
en esta relación, ¿no? En este modelo entidad-relación. Y acá el campo de identificación de la tabla persona en el modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces ahí mire que identificación y número de cuenta tiene subrayada la palabra identificadora del atributo, haciéndolo que el atributo es la clave, ¿no? Haciéndolo ver que esa es la clave. Hay unas llaves, en este caso, candidatas, superclaves y claves primarias. Se supone el caso ahora que el banco es internacional, que es un banco moderno y solo diseñado para transacciones vía internet o virtuales. Por lo tanto, el correo del cliente, persona, es necesario y obligatorio, ¿sí? O sea, el correo del cliente es necesario. Bueno, en este caso ocurren un par de asuntos a analizar, dice. Al ser internacional el banco, puede existir un cliente en un país con el mismo número de identificación de otro cliente en otro país. Por lo tanto, el atributo de identificación ya no puede ser una clave de la entidad, sin embargo, es importante y obligatorio saber a qué país corresponde cada cliente, ¿sí? El conjunto de datos, identificación y país, los dos, y si ambos cumplen con el criterio de unidad, ¿por qué no existen dos personas en el mismo país con el mismo número de identificación? O sea, quiere decir que puede ser una llave compuesta. Es decir, en el caso de que el banco sea internacional, tocaría colocar este campo con el campo país y ambos ser llaves primarias. Es una llave compuesta o clave compuesta. Entonces dice, si se escogiera el conjunto de atributos, identificación y país como clave de la entidad, se está haciendo una clave compuesta, porque es un conjunto de más de un atributo, el que se usa para este fin. Por eso, esto les aclaro, solamente en el caso de que se esté haciendo para una entidad bancaria internacional. O sea, eso depende de los requisitos del software, ¿sí? Por eso dice que depende de los requisitos del software, ¿sí? Usted debe crear su modelo conceptual, su modelo y también su modelo de entidad-relación de acuerdo a los requisitos del software. Hay que tener en cuenta esos datos, esos detalles que deben analizarlos bien para crear el diseño de la base de datos, ¿no? Bueno, el otro asunto a considerar es que se puede emplear el correo electrónico también como clave, ya que no existen dos usuarios con el mismo correo. Eso sí es cierto. Por eso a veces en algunos momentos nos piden para ingresar, por ejemplo, a una plataforma de una institución educativa, dice coloque su cédula, su correo electrónico o su número de teléfono, ¿sí? Entonces, como se sabe que eso en ese país donde estamos, no va a haber nunca un número de identificación, o sea, cédula igual o correo igual o ese sí, correo a nivel internacional o también o número de teléfono en ese país, ¿no es cierto? Porque en otros yo creo que hasta les quitan un número, les agrega un número más. Entonces, aquí estamos hablando de las llaves candidatas, identificación país, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en otro caso, identificación país correo, ¿sí? Que pueden llegar a ser también llaves, ¿sí? Junto con la de identificación. Las claves candidatas, los dos caminos propuestos en la figura anterior son válidos y se denominan llaves o claves candidatas porque con ambas se puede lograr el principio de unicidad, ¿sí? Es uno de los principios y es potestad de cada diseñador o analista determinar cuál de los dos emplear, ¿sí? O sea, en ese caso usted coloca, pero en el diccionario de datos tiene que decir, estas vendrían a ser claves candidatas, pero yo me voy por la de identificación, digamos, ¿sí? O las unifico las dos y hice una llave compuesta, ¿sí? Etcétera. Sin embargo, dice, existe otro tipo de solución y es asignarle un atributo identificador a la entidad persona, que se encargue exclusivamente de identificar inequivocadamente cada tupla, lo que teníamos en la tabla, ¿no? Porque acá dice identificación, pero allá se llamaba ID persona. Ese atributo se llama así, ID persona. Por lo general se les coloca así, ¿sí? Según el camel case se llama. Camel case es unas reglas de cómo nombrar los atributos, ¿sí? Y las tablas.
Les sugiero que lo lean. Se llama así. Unas reglas se llaman así. Camel Case. ¿Sí? Camel Case. Sugiero que lean ese para saber cómo nombrar esos atributos. Bueno, entonces dice ID persona, que sería un número que el programa o software para el cual se está desarrollando la base le asignará a cada cliente cada vez que se registre por primera vez. Y ese se generará en una secuencia, o sea que es autoincrementable, como en serial. Si usted se registró en una entidad y es el número, por allá ya tenían 50 personas registradas, usted va y se registra, ya sería la número 51 en el ID, ¿cierto? El ID de persona ya sería la número 51. Así. ¿Por qué? Porque es secuencial. Entonces dice, de esta forma se tendrían, en ese caso, si ya tenemos otras, 3 claves candidatas. La figura así sería. Mira. Entonces uno ya llamaría ID persona, más las claves candidatas, ¿cuáles? Identificación, país, correo, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos por otras partes. ID persona, país, identificación, correo y resto de atributos, ¿sí? El último enfoque se llama superclave, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver esta parte. Es el más empleado y recomendado por los diseñadores o analistas de software. Reduce significativamente la complejidad del diseño y facilita la relación entre otras tablas. Prácticamente lo que estamos haciendo ahorita e indicando es la normalización. Usted puede indicar cómo fue paso a paso, o sea, la normalización como que va depurando el diseño de la base de datos y va llegando hasta un modelo entidad-relación que ya quede concreto, ¿cierto? Entonces, esa es la normalización que se debe indicar en el documento de las evidencias, ¿no? Bueno, entonces dice, se usará cada vez que se tenga oportunidad de hacerlo, quiere decir, las superclaves, ahora sí, lo que sigue, en este caso son un conjunto de uno o más atributos que se toman juntos y que permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Entonces ya no es solamente 2, sino que pueden ser más. Por ejemplo, el atributo ID persona del conjunto entidades personas es suficiente para distinguir a una persona cliente del banco de las otras. O sea, ID persona vendría a ser una superclave. Con esa ya, ¿sí? Ya se identifica, no, ya se sabe que esa es suficiente, porque no va a haber un número 1 por allá, a no ser de que se me haya metido un virus o algo así parecido, pero muy raro, porque no lo va a dejar, ¿sí? No le va a dejar crear esa persona. Entonces, analógicamente dice, la combinación de identificación y país es una superclave también del conjunto de entidades persona. El atributo correo es otra superclave. Pero el atributo nombres, no, porque ahí sí pueden haber varios, José Nicolás, Andrea, Armando, ¿sí? No va a ser porque varias personas podrían tener el mismo nombre. Entonces, la clave primaria es eso, nombrar una clave candidata que es elegida por el diseñador o analista. El diseñador le va a decir cuál es el que eligió él, cuál le pareció mejor. Él tiene su criterio, ¿no? En cada uno. Y no podemos decir, ay, no, ese otro escogió esa y a mí no me parece. Pero para él sí le pareció, ¿sí? Y le funciona. Entonces no podemos pues decir que no va a ser, ¿no? Sí funciona y que se pruebe que funcione. Incluso se hace una prueba de escritorio. Eso es lo que yo siempre pienso, que cuando usted tiene esto, hágase esto. Esta es la prueba de escritorio. O sea, invéntese unos registros y hágalo ver que sí funciona, ¿sí? Que si llegara a poner un 1 por acá y le pone Costa Rica, pues le va a decir no, aunque sea Costa Rica, pero ya existe, este 1 aquí, no le va a dejar ingresar ese dato, ¿sí? Así sea Costa Rica y se llame Andrea Martínez de 36 años, pero no va a poder tampoco tener un email Andrea porque supuestamente el email es internacional, ¿sí? Y entonces no va a existir va a estar por todo internet, no puede existir. Y este proveedor de internet también está en muchas partes, Gmail, Umail, Hotmail, bueno, por lo general son internacionales. La identificación, bueno, es de un país, ¿no?
pero de pronto creo que no hay una identificación igual en otra parte, así sea de otro lugar del mundo, pero no creo que haya una identificación igual. Así que por eso mismo no le va a permitir, ¿sí? Bueno, y viene la relación, ¿sí? Lo que trae la entidad relación. La relación uno a muchos que muchos nos ha gustado, ¿sí? Por lo general se da. Es muy poco lo que se da una relación uno a uno, pero de uno a muchos es lo que más se da, ¿sí? Entonces uno ya, para llegar a ese punto uno hace preguntas y se ubica como que se visualiza en ese entorno y dice, a ver, voy a hacer esto, voy a sacar una cuenta o voy a comprar tales productos o voy a inscribirme a una universidad y voy a inscribirme a varias materias o así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la relación uno a varios o llamada uno a muchos es el tipo de relación más empleada, ¿sí? Entonces, una fila de una tabla A puede tener muchas filas coincidentes en una tabla B. Eso quiere decir. Entonces, pero una fila de la B solo va a tener una fila de la A. Lo que les decía, una cuenta bancaria solo va a tener un solo usuario, ¿cierto? O titular. Por ejemplo, las tablas persona y cuenta tienen una relación de uno a muchos, es decir, cada persona puede tener más de una cuenta, pero al revés, cada título proviene solo de una sola, ¿sí? Cada cuenta, perdón, proviene de una sola persona, ¿sí? Así también un título con una editorial, lo mismo, ¿no? Entonces aquí la relación se coloca de esta manera, fíjense, de persona hacia cuenta se coloca así. Una persona se coloca el uno entre el rectángulo y el rombo, ¿sí? Rectángulo de persona y el rombo de la relación titular. Entonces, una persona es titular, ¿sí? De varias, entonces una N, cuentas, ¿no? Así. Bueno. Entonces, a esta representación se le denomina multiplicidad, y se pone 1, 2 puntos N, ¿sí? En la parte conceptual, ¿sí me entienden? En lo conceptual. Este es un diagrama lógico. Y lo conceptual, es decir, 1, 2 puntos N, esa es la multiplicidad, ¿sí? Se lee así, una persona es titular de N cuentas bancarias, así se lee. Entonces, esta parte conceptual es la que usted tiene que describir debajo del modelo lógico, el modelo conceptual de ese modelo lógico, ¿sí? O sea, cómo está, cómo se describe, cómo se logra leer ese modelo, ¿sí? Dice, de esta forma una persona puede tener N, que puede ser 0, 1 o más de una cuentas bancarias, o sea, tiene N cuentas bancarias. Se puede leer en forma inversa que el resultado es el mismo, muchas o varias cuentas bancarias pueden tener un mismo titular, ¿sí? Al revés. Entonces dice aquí, cuando una relación es uno a muchos y se mapea a un modelo de base de datos relacional, se mapea haciendo esto, ¿sí? La relación titular-rombo se termina convirtiendo en una columna de la tabla de los muchos, ¿sí? Entonces aquí está, y de persona 1 se relaciona con estos de que están aquí, vea, con este titular de aquí, ¿sí? El 2 con este. Acá se vuelve a repetir, en la tabla cuenta se repite el 1 porque resulta que este 1 tiene otra cuenta, ¿sí? Y puede tener otros datos, otros saldos en su cuenta. Y pudo haberla creado después esa cuenta o antes, ¿no? En ese mismo banco. Claro que ya cada banco dirá hasta tantas veces tendrá la cuenta, ya tendrán sus restricciones, han de decir, bueno, tampoco es que va a venir alguien aquí a sacar miles de cuentas, no, pues también tienen sus normas, ¿no? Como se puede ver, dice en la figura anterior, Annalise Méndez, ¿sí? Annalise Méndez es la primera, la 1. Es titular de 2 cuentas y ahí las nombra, ¿no? Estas 2 cuentas. Y todos los datos de la columna titular en la tabla cuenta, todos, se conocen como llave foránea. Todos los datos de la tabla del campo titular se conoce como llave foránea. Lo que les decía, la llave foránea es como
forastera, ¿no? Que está invitada aquí en esta tabla. Esta es invitada, pero más no es la principal, ¿sí? Entonces, la llave foránea de la tabla persona se la conoce. O sea, ¿esta de cuál es foránea? Pues de la tabla persona. Tiene que decir usted en el modelo conceptual. En la tabla cuenta, el campo titular es la llave foránea de la tabla persona, ¿sí? Llave foránea, no le vayan a poner forastera, yo le voy por explicarles, ¿no? Pero se llamaba llave foránea, llave foránea, ¿sí? Entonces, eso, y dice, regla de mapeo, bueno, aquí ya, de esa forma se puede cumplir lo anterior, así veamos lo que es la regla de mapeo, 1 a n, de modelo entidad-relación a modelo relacional. Entonces, el modelo entidad-relación es el que acabé de mostrarles, ¿sí? Y el modelo relacional es este, ¿sí? Así. Entonces dice, ¿cómo se hace la regla de mapeo 1 a n? Del modelo entidad-relación a modelo relacional. Una relación de 1 a muchos se transforma en una columna en la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos, cuenta, ¿ya? Y todos los datos de esta columna existen como llave primaria en la tabla que tiene la multiplicidad 1, tabla persona, ¿sí? Sí, bueno. Aquí dice, en la figura se puede ver el nombre de las entidades persona y cuenta, seguimos con el ejemplo. Los atributos haciendo especial énfasis en lo que representan la llave primaria con el indicador PK. O sea, aquí en el modelo relacional, cuando usted ya hace las figuras, las hace así, con esta forma. Miren bien y cómo tiene que hacer ese modelo relacional, ¿no? Entonces, ya sería modelo entidad-relación, modelo conceptual, que es textual prácticamente, y modelo relacional, o el diagrama relacional, ¿sí? Y aquí, pues, no solamente van a poner el 1 a n, sino también aquí en el modelo relacional también van los 1 a 1 y los 1 a n1, entonces 1 a varios se llama, ¿no? O varios a varios, ¿sí? Bueno, entonces, en este diagrama, así, de esta manera, tiene que colocar el identificador o el indicador de la llave primaria de esta manera. Aquí como unas 2 columnas dentro del cuadrito, y en una parte tiene que decir PK. PK es una sigla inglesa que se llama Primary Key, ¿sí? Y aquí está el nombre del campo principal, ¿sí? Nombre del atributo, el nombre, ¿sí? El ID persona, que lo había seleccionado el diseñador antes. O sea, tiene que seguir con ese mismo. Si usted lo colocó allá, diagrama entidad relación, lo colocó en el modelo conceptual, acá también tiene que ser ese, ¿no? Ni modo que vaya a colocar otro de estos, ¿no? Porque ahí sí cambiaría las cosas. Entonces tiene que seguir con la misma consecuencia de lo demás que está haciendo. Entonces, ID persona. Y en la tabla cuenta aquí, en esta, también tiene que ir un PK, pero también tiene que ir un FK. FK significa foreign key, o sea, quiere decir llave foránea en inglés, ¿sí? Y entonces se colocan los mismos campos, sino que aquí se diferencia con una rayita, con un cuadrito aquí en medio, una rayita, donde está el número de cuenta, que es la PK de la cuenta, o sea, la primary key, ¿sí? Y el resto hacia abajo, titular, saldo y fecha de creación. Ahora sí, la que sigue después de la PK tendría que seguir las foráneas, en este caso, titular. Yo les digo las porque puede tener más de una foránea, porque aquí a esta cuenta se puede relacionar con otras y otras. Usted tiene que ir cogiendo de par en par cada una de las tablas, empezando por una tabla principal, ¿sí? De la persona, ¿no? Por lo general, en cada caso de diseño de base de datos, siempre hay unas tablas principales de toda la base de datos, que va a ser la persona. Y luego en la siguiente ya serían productos o artículos o servicios o así, ¿sí? O asignaturas o materias o cursos o etcétera, ¿no? Entonces, esa sería, la persona es como lo principal, ¿sí? Si no es de una persona, sino que, por ejemplo, artículos, si tiene que ver con inventarios, pues artículos sería la principal. Y de ahí las otras, ¿cierto? Se van desprendiendo las demás relaciones con las tablas.
o si no, e incluso dentro de una no principal con otra, también hay relaciones aquí. ¿Por qué se desprende? Porque de pronto existen datos donde va a tener varios datos, o sea, existe en algún campo donde se va a tener que almacenar varios registros. Entonces, al hacer eso, tiene que surgir más bien otra tabla, sino cómo va a ser ahí mismo, ¿no? Todo no puede ser, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Bueno, ahora, aquí la llave foránea se coloca inmediatamente después de la llave principal, ¿sí? Y si tiene más, pues se colocarán más abajo y más abajo, ¿no? Entonces aquí hay un diagrama relacional 1N, así se llama diagrama relacional 1N con metadatos. Por ejemplo, que tiene la tabla persona tiene una PK, identificación NN, ¿sí? En ese caso, NN quiere decir no nulo, no puede ser nulo, ¿sí? NN, no puede ser nulo, o sea, no puede estar vacío esta identificación. Aquí se diferencia, y de persona tendrá que ser una llave autoincrementable, pero identificación tiene que ser, no va a ser incrementable, puede ser el número de la cédula, obviamente, y ese no puede ser nulo. Eso quiere decir NN. Ahora, más en el diagrama relacional, además de poner esto, ¿sí? Además de colocar esto, tiene que ir también frente a cada campo el tipo de campo, ¿sí? Dese cuenta. Por lo general, en persona se coloca integer, en país varchar y el tamaño del campo, en identificación el tipo de campo y el tamaño entre paréntesis, ¿sí? Correo, ¿sí? Nombres, apellidos, edad. Entonces tiene que ir el tipo de campo, tipo de atributo, tipo de dato que tiene y el tamaño, ¿sí? En entero no, porque pues integer es un entero normal, ¿sí? Ahí no se va a colocar tamaños, pero en los varchar, los tipos de texto, los tipos de cadena de caracteres, sí va entre paréntesis el tamaño asignado para este campo, país. Sí, lo máximo que se le puede asignar son 100. No puede haber un país de más de 100 caracteres, pues imposible, ¿no? Así sería muy raro. Bueno, y acá también en cuentas también se coloca, ¿no? Aquí se les fue el número de cuenta, qué tipo es, entero, qué es, ¿no? Bueno. Se me está yendo, espérenme, se me está acabando la batería, no, sino la cosito acá de bueno, del ratón que lo tengo inalámbrico, ya no me quiere girar. Entonces, eso es la relación uno a muchos. Se termina convirtiendo también a veces en una columna en la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos. Bueno, ahora viene esta, la que les hablaba, la relación muchos a muchos, que a veces se puede dar. Ustedes creando la base de datos, diseñando la base de datos, se van a dar cuenta que en algún momento dice, ay, pero va hacia un lugar que tiene muchos, entre dos tablas, ¿no? Este tiene muchos y el de acá también tiene muchos hacia allá. O sea, entre A y B hay una relación muchos a muchos. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo? ¿Quién comparte qué? Bueno, entonces ahí es donde genera una tercera tabla, ¿sí? Que una tercera tabla que una a las dos que tienen relaciones muchos a muchos, una entre A y B, que se llamaría C, ¿cierto? Entonces dice, aquí así se lo puede describir esa relación. Una relación de muchos a muchos, una fila de A puede tener una relación con muchas filas de B y también en sentido contrario. Una fila de B va a tener relación con muchas filas de la tabla. ¿Sí? Entonces esa relación se crea definiendo una tercera tabla que se puede denominar tabla de relación. Se la denomina así. Esta nueva tabla tiene una clave principal de la tabla compuesta por las claves foráneas de la tabla A y B, ¿sí? Es una llave compuesta. Entonces, para el ejemplo, dice, se necesita almacenar información de unas referencias bibliográficas o publicaciones de libros, tesis, artículos que escriben los estudiantes de una universidad.
Y como se sabe, un libro, tesis, artículo, cualquier publicación puede ser elaborada por más de una persona y a su vez una persona puede tener más de una publicación, ¿sí? Entonces, aquí el diagrama de entidad de publicaciones bibliográficas, analicemos este. Una persona, ¿sí? Así tal cual como está en el otro, ¿sí? Los mismos atributos, ¿sí? Puede tener varias publicaciones, porque eso sí, usted pues puede publicar en este año una, el otro año otra, el otro año otra, o cada mes, ¿no? Y una publicación, ¿sí? Puede tener varias personas, puede ser creada por varias personas, ¿cierto? O publicada por varias personas. Entonces, eso es lo que dice. Es una relación N a N, ¿no? Entonces, aquí hay un ID persona en esta de personas, hay un ID publicación en publicación, además de que hay otras llaves, ¿no? Identificación, país, correo, y acá también, ¿sí? Va a haber otras, ¿sí? Podríamos decirle. Entonces, edición, además de ID de publicación, ¿no? Que es compuesta, miren, en este caso, publicación es compuesta. Bueno, entonces dice, la entidad publicación tiene una llave primaria llamada identificación y existe una relación llamada autor y representa que una persona puede ser autor de una o muchas publicaciones y que una publicación puede ser de autoría de una o muchas personas. Entonces la multiplicidad se llama aquí, la multiplicidad en este caso es de muchos a muchos y se representa en N. Entonces, modelo entidad relación del mapeo NN. En una relación muchos a muchos se transforma en una tabla cuya llave primaria está compuesta por las llaves primarias de las otras dos. Entonces, aquí, como se puede ver, la tabla autor dice que la persona Ana, ¿cierto? Aquí Ana, es autora de los libros titulados Grandes Hazañas y Payentesque, bueno, Payentesque. Y también que el libro Payentesque es escrito además por Ana Liz y por Luis Darío y José Nicolás, ¿sí? Por todos ellos. Pero Ana está de nuevo. Lo anterior haciendo referencia a las llaves primarias de las tablas persona y publicación. Entonces, miren que aquí nos dice a través de este, nos muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, la una se relaciona con estas otras acá, ¿sí? De publicación, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y el ID persona, pues va, aquí son muchas, pues entonces aparecen dos veces, miren. ¿Sí? Entonces no se puede poner aquí porque aparece dos veces acá. ¿Sí? Eso es. Bueno. Entonces, la representación de la NN con un diagrama relacional se muestra en la figura a continuación, donde se usan los prefijos FK y FK1 y FK2, o sea, llave foránea o foreign key 1 y foreign key 2, para indicar la llave foránea 1 y 2 en el diagrama relacional, para las entidades persona y publicación, ¿sí? Respectivamente. También se puede ver el prefijo UK, que es unique key. En la tabla publicación UK, ¿sí? En la columna, se coloca en la columna donde dice ISBN. Ese es un código que en toda publicación debe existir una fila con el mismo ISBN. Es una cuestión de, como decir, un código de barras, algo así, ¿sí? En lo que se trata de publicación. Entonces, si queda claro, mire, cuando haya una relación así, tiene que ponerse una en medio y entonces la relación autor, sí, la relación autor se podría convertir en el nombre de la tabla que representa la unión de estas dos de muchos a muchos. Y estas llevan esta tabla lleva los campos claves de cada una de ellas. Pero acá ya les coloca PK-FK1. PK-FK2 a cada una de las que tienen llave, ¿no? Ahí en ese caso. Y esas dos se convierten, las dos, y de persona y de publicación son llaves primarias, ¿sí? Y por último, ya casi terminando esta parte, las relaciones de 1 a 1, ¿sí? 1 a 1 que son muy poquitas, no son muy utilizadas, pero, o sea, no se presentan con mucha frecuencia,
pero se presentan alguna vez, ¿no? Tampoco debe decir que no, nunca se presenta. En la relación 1 a 1, una fila de la tabla A solo puede tener una fila de la tabla B y viceversa. Entonces se crea entonces una relación 1 a 1 si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas, o sea que sean únicas y principales, ¿no? Ese tipo de relación no es común porque la mayoría de la información que está relacionada de esta manera estaría en una tabla, para eso pues no se crea otra, ¿sí? Pero se puede usar en una relación 1 a 1 por alguno de estos motivos. ¿Por qué se crea esa? Dividir una tabla con muchas columnas, ¿sí? Cuando ya se crean. Aislar parte de una tabla por motivos de seguridad, ¿sí? O sea, hay unas tablas que tienen una cantidad de atributos, entonces a veces es mejor aislar una tabla por motivos de seguridad porque tiene datos muy importantes, y entonces mejor es aislarla, sí, dividirla. Almacenar datos de corta duración y que podrían eliminarse fácilmente borrando la tabla periódicamente, ¿no? Almacenar información que solo se aplique a un subconjunto de la tabla principal. Por ese motivo se hace. Entonces, vamos al ejemplo del banco, que tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos en una entidad bancaria, se supone que la empresa necesita información de sus empleados, lo que a la vez pueden ser clientes también, ¿sí? O sea, el empleado también puede ser un cliente, pero también necesita información de sus empleados. Entonces, en ese caso, miren que se crea esa tabla, ¿sí? Porque el empleado es diferente a una persona común, no es un cliente, pero no es un cliente, digamos, como externo, sino que es un cliente interno, ¿sí? De la entidad. Pero a la vez trabaja en la entidad, ¿sí? Entonces necesita tener información como aparte, como para poder hacer sus consultas y todo eso de ese empleado, ¿sí? Entonces aquí, de la tabla persona hacia la tabla empleado es una relación 1 a 1, porque dice una persona puede ser un empleado y un empleado es una persona, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la regla, ¿sí? En esa pregunta es donde está todo eso. La regla de mapeo, en este caso, en el momento de convertir la relación con multiplicidad 1 a 1 a tablas, la relación 1 a 1 se convierte en una columna de la tabla empleando con restricción de unicidad. Así. ¿Sí? El diagrama relacional sería así. Miren, una persona es un empleado, pero una persona tiene varias cuentas, ¿sí? Entonces, un empleado puede tener varias cuentas, entonces, a través de la persona, ¿sí? A través de la persona se identifica, se puede saber que puede tener varias cuentas, ¿sí? Porque aquí a través de persona está dándose el número de la cuenta que tiene este empleado ahí asociado en esa entidad bancaria. No hay necesidad de unir aquí, ¿sí? No hay necesidad, porque hace una a través de persona. ¿Sí me entienden? Bueno, como se puede inferir de la figura diagrama relacional 1 a 1, se crea una tabla donde se relacionan los datos de las personas que son empleados del banco a través de una columna que se llama ID persona. Pero es común entre algunos diseñadores ponerle el nombre que lo relacione con la tabla a la que pertenece, es decir, ID empleado, ¿sí? Se le puede poner ID empleado, pero este queda al criterio del diseñador, o sea, realmente que ahí queda al criterio del diseñador. Aquí lo coloco ID persona, pero si usted quiere le pone ID empleado, ¿sí? No hay problema, pero sigue siendo una persona, ¿sí? Bueno. Entonces, claro que aquí la hereda, miren, aquí en el modelo entidad-relación no se le coloca el ID empleado aquí, ¿sí? Porque como esta es ¿sí? Como algo que se desprende de esta entidad, ¿sí? Entonces, esta entidad hereda de esta. ¿No? Hereda esta identificación, porque al fin un empleado es una persona. Entonces, sí, eso ya queda a criterio del diseñador, pero a veces es mejor que en la representación quede de esa forma. Y acá ya en el diagrama relacional, sí ya se le coloca
y usted ya le puede poner el nombre y de empleado si quiere. Pero si no, para no confundirse, dejar que llegue esta acá, ¿sí? Que se convierta en una llave primaria de empleado, que es y de persona de empleado es primaria de la tabla empleado, pero el ID persona sí, a pesar de que eso seguiría siendo como un préstamo, ¿sí? Se le podría decir que es una llave foránea, pero como es una relación uno a uno, quiere decir que esta se desprende de acá, o sea que esta es como la tabla madre y esta es la tabla hijo, ¿sí? Así. Bueno, y en cambio la cuenta no, ¿sí? La cuenta sí no, es así, es diferente. Bueno. Eso es, miren, ahí terminamos la parte. Entonces, lo que contiene, aquí hay un ejemplo de base de datos, que si ustedes quieren tenerlo en cuenta, además del caso de uso, permítanme, yo lo reviso acá. A ver, este es sesiones, a ver, sesión 1, aquí creo que está eso, aquí está el anexo, estudio de caso. Bueno. Donde ustedes van a realizar, o sea, ya tienen realizada una primera parte, ¿sí? Con la anterior evidencia. Ahora es continuar haciendo el modelo conceptual y el diagrama relacional, digamos así, ¿sí? De este estudio de caso, del sistema de control de vuelos, ¿sí? Donde se adapta a las siguientes reglas de gestión, que hay que identificar las entidades, interrelaciones, que se deducen en cada una de las reglas, de qué aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad, país, en cada aeropuerto que puede tomar tierra diversos modelos de aviones, el modelo de un avión determina capacidad, es decir, número de plazas, en cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo, en cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea, días de la semana en que existe dicho vuelo. Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro, o sea, tener todos estos elementos para poder construir eso, ¿sí? Construir el modelo relacional, el diagrama entidad-relación, perdón, el diagrama relacional y el diccionario de datos, ¿sí? El modelo conceptual para explicar ese modelo entidad-relación, ¿no? Los números de vuelo son únicos para todo el mundo. Mira, ya le va diciendo aquí cuál es, ¿no? En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue. ¿Qué tipo de dato podrá ser, ¿no? Si está activo. Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Para cada vuelo se quiere conocer su fecha, plazas vacías, el modelo de avión utilizado. Algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y llegada. Se entiende por escala técnica a un aterrizaje y despegue consecutivo sin altas o bajas de pasajeros, ¿no? Escala técnica. Bueno, si tienen o no la tienen. Y eso es lo que respecta a este estudio de caso por el cual tienen que desarrollar la evidencia que quedaron con la profe Zaida y la primera evidencia que ven conmigo. Y ahora sí, teniendo en cuenta ese como ejemplo que desarrollan, ¿sí? Ahora ya lo aplican en la tercera evidencia, o sea, ahorita la segunda de este día, ¿sí? Lo aplican para esta evidencia. Modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Aplican eso que trabajaron en el estudio de caso, aplicado ahora sí para el proyecto, haciendo todo lo que se hizo para ese estudio de caso, haciéndolo para el proyecto. Entonces aquí entregan todo eso que se desarrolló en el estudio de caso, pero aplicado a su proyecto, ¿sí? Eso es lo que toca realizar, chicos. Entonces, pues, hagamos la sesión de preguntas. Ay, espérenme, es que este no me quiere dar, se está acabando la... Bueno, instructora, tenemos que hacer como esos ejemplos que pena, pero es que no me queda claro. Me explicó lo de los gráficos y así. Ah, sí, o sea, ustedes sigan el material. Ahí está bien indicado el material de formación donde dice diagrama, entidad, relación. Dice así, ¿no? Modelo, entidad, relación. Diagrama relacional. Modelo conceptual.
Entonces, miren que el primero, modelo, entidad, relación, que aparecen con unos rombos, ¿sí? Así lo tienen que explicar, ¿sí? Y si hay que normalizar, ustedes van indicando el paso a paso hasta llegar al diagrama relacional. O sea, el diagrama relacional es el que ya queda definitivo. Entonces, cuando usted va desde el modelo entidad-relación al diagrama relacional, van haciendo unos pasos de normalización que van depurando la base de datos, ¿sí? Y entre esa depuración ahí va el modelo conceptual, donde ya van definiendo qué es lo que se va depurando. Al momento de llegar al diagrama relacional, que son como unos rectángulos, que ustedes donde vieron el PK, el UK, ¿sí? Esos, allí después de definir, ahí debajito ya que teniendo en cuenta eso anterior, ahí debajito ya vendría el desarrollo del diccionario de datos, donde explican qué tipo de dato es, qué tamaño tiene, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, de cada tabla, por ejemplo, tabla clientes tiene estos atributos: ID cliente, nombre del cliente, identificación del cliente, correo del cliente, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí cada uno dice qué tipo de dato es. Es un tipo de dato varchar, es un tipo de dato, o pueden ponerle texto, o tipo de dato varchar, o tipo numérico, tipo entero, tipo flotante, etcétera, ¿sí? Así es. Muy bien, Edward. Esos son los cuestiones. ¿Todo quedaste tú? ¿Los demás se salieron? Oh, qué pena. Bueno, pero igual pues queda la sesión ahí, ¿no? Entonces, Edward, pues ha sido un placer. No sé si tengas otra pregunta que hacer para terminar la sesión, porque ustedes tienen ahorita con el instructor de comunicación, ¿no? Entonces, para vernos este martes en la otra sesión. ¿Sí? Instructora, Dime. pues al parecer solamente quedo yo, Sí, pero sí. ¿qué le iba a decir? Es que no me quedó claro, esos mismos ejemplos que están ahí con el diagrama y las cosas, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Sí, sí, eso es lo que te expliqué ahorita, ajá, eso mismo. Es que pues pasé a micrófono para poder hablar, porque Claro, es que sí. no estoy escribiendo, la verdad. Ah, claro, sí, sí. Aquí, Pero, acá. ¿y qué herramientas puedo utilizar para hacer, Para. no sé, para hacer estos Ya, diagramas? bueno, aquí tú tienes la ventaja de utilizar Visio, se llama. Visio es uno, Visio. Es un programita, una aplicación que se puede utilizar para crear esta clase de diagramas, pero si no en el mismo Word, mira, son elementos que los consigues en Word también, ¿sí? Y si no hay otros, pues otros elementos, pero Visio es uno como más creativo para crear este tipo de diagramas de modelos, el diagrama entidad-relación. Por ejemplo, es sencillo, sí es en Word también se puede, ¿sí? Pero yo creo que Visio o sí, diagramas de flujo, si puedes, bueno, yo no tengo exactamente el nombre, pero sí se puede colocar en Google aplicaciones para crear diagramas, entidad, relación, y eso te sale, aparentemente te sale una cantidad de aplicaciones, ¿sí? Que incluso hay gratuitas, ¿no, Edward? Hay gratuitas, ¿sí? Okay. Hay gratuitas, pero tú puedes hacerlo de esa manera. Entonces hay que definir así, mira. Este es el modelo entidad-relación, ¿sí? Sí. Espérate, vamos más arriba. Donde tú comienzas, das una pequeña, digamos así, entre la relación entre todas las tablas, no solamente de A2, tú cojas de A2, pero vas indicando toda la base de datos, ¿no? Toda la que tienes. O sea, entre persona cuenta y si hay otra entre persona y otra, acá, así, ¿no? Y a cada uno le defines los campos. De ahí pasas a esta, ya vas bajando, vas haciendo, vas normalizando, como decir, y vas a indicar esta. Entre todo ese paso que vas de arriba hacia abajo, que vas colocando el modelo conceptual, llegas a una definitiva que se llama llamar diagrama relacional. ¿Listo? Sí, señora. ¿Y ese diagrama relacional se puede hacer en... que se me fue la onda. ¿PCIN? Y también, sí, se puede hacer en PCIN, muy bien, sí, y se le puede tomar
se la puede, yo creo que desde ahí se puede descargar, pero no estoy segura si es PCIN, pero sí, No, busca ver. a mí me ha tocado ahí por lo menos ¿Sí? tomar pantallazos y Ajá, aparte de eso, pues arreglarlos. No, sí. arreglarlos, Ujú, porque es que realmente pues ahí solamente guardas como la escritura y ya exacto. Sí, sí. Y en- aquí muestra el uno a varios, mire. El varios es como sí, un más. sí, En cambio, más, el uno sí. a uno solo es un rombito aquí, un circulito, ¿sí? El uno a uno, ¿sí? Entonces hay que Ok. tener en Porque cuenta. pues, porque por lo Ujú, menos yo qué estoy haciendo, yo estoy haciendo ujú. uno de gestión hotelera. Pero pues la instructora me dijo que pues eso puede abarcar muchas cosas y pues la Sí, verdad que pues ya que estamos nosotros acá, los compañeros con los que yo estoy, solamente hay uno que está interesado, el otro es una rogadera para que mande los trabajos. ajá. Entonces ella dijo, no, pues trate de hacer que cada uno tenga Sí, ¿cómo se dice? como un Un rol, sí, sí, un rol. un rol, Ya, una actividad. y si en caso tal de que al final ya no, el compañero no, pues no mande su rol o lo que le correspondía a él, pues simplemente Ujú, únelo de ustedes dos y ya. Porque es claro. que es muy maluco, como yo le dije al compañero, porque yo ya he hablado 3 veces con él y las 3 veces me dice, sí, que él iba a seguir, que ya hay que hacer, y uno le dice, y hasta, mire, instructora, que desde septiembre le dije hay que hacer tal cosa y hasta ahora son las fechas que no. No, pues entonces si no va a trabajar, ¿para qué no? No. Sí, Mira, yo ahí porque yo sí, le dije, eso. ¿ah? Yo les sugiero lo siguiente. Verá, yo tenía esos problemas, eso mismo pasa en todos, ¿no? Eso no se preocupe, pero hay una forma, pues yo pensé que se iban a conectar todos, pero sí sería bueno de que ya se definan los grupos, porque pues la fase de planeación prácticamente se acaba en marzo, en febrero, y continúa la de ejecución, que es la construcción del software. Entonces ahí se necesita mucho de personas que realmente se comprometan, ¿no? Pues Exacto. O sea, toca definirse. Y si se puede unir a sí, otros, no hay problema. O sea, o no, sea, usted identificar entre sus compañeros al chatear o no sé, al momento de las sesiones, qué sé yo, cómo identificarlos de que realmente sí están trabajando bien, o sea, más o menos escuchar o preguntarme a mí, ya después ya me daré cuenta. Y como que si quiere usted trabajar en grupo, pero trabajar de manera buena, porque eso sí, yo tenía unos 5 chicos, varios grupos, donde trabajaban bien sincronizadamente. Ellos eran tan juiciosos que apenas se entregaba, casi a los 2 días ya entregaban las evidencias. ¿Por qué? Porque se ponían a trabajar ahí inmediatamente y se designaban tareas. ¿Sí? sí, claro, y por lo menos aquí hay grupos, en este grupo hay grupos buenos, Sí. pero pues lastimosamente, pues, inclusive la compañera con la que estoy trabajando prácticamente solo, Ajá. ella pues se desarticuló el grupo de ella y pues sí, ella ha estado pendiente, ahí ella pregunta, ella es el otro compañero, no, y como Ah, yo le dije, lo sí. único que le pedí fue, hay que corregir unos trabajos, porque fueron trabajos que otro compañero que ya, pues no sé si seguirá o qué, Sí. hizo y que quedó mal. Entonces yo le dije, yo ya he hecho trabajos de grupo que pues prácticamente usted no aportó nada, entonces hágame el favor y usted corrige eso. Y me dijo, sí, yo los corrijo. Desde septiembre y hasta ahora no los he entregado. Ay, carambas. Bueno, sí toca, pues. Inclusive con la compañera ella me dijo, no, dígame qué hay que hacer, yo los corrijo y pues si usted me colabora y nos vamos colaborando entre los dos, yo le Claro. listo. Es más, ahorita yo como ayer lo expresé, antier lo expresé, perdón, con la instructora de inglés, yo ahorita Sí. me quedé sin trabajo y por eso estos días inclusive con la otra instructora no me alcancé a disculpar porque pues no he estado en las clases y no he estado haciendo los trabajos por la misma situación. Ujú. Pero pues ya yo estoy esperando esta semana y la otra en ponerme al día para poder estar a la Ya, pues par, a la par. ya, porque Claro. sí, porque en lo personal sí me interesa terminar. Lastimosamente, pues eso es algo que uno está pensando en Ujú. a cada momento que uno va a quedar sin trabajo, pero pues Claro. pasó no se puede hacer nada. Claro, pero hay que aprovechar, bueno, de todas maneras no es buena la noticia, pero a veces el tiempo que le queda por no tener el trabajo, pues aprovecharlo
seguir Sí, claro, aprendiendo y haciendo más, pues más trabajos que toca. no, claro, claro, y no, y como yo no estoy en mi ciudad como tal, yo me vine por acá porque me lo ofrecieron y yo estoy en Pitalito en estos momentos y estoy Ah, organizando las está cerca. cosas para Claro, poderme devolverme a mi ciudad como tal. claro. Ajá, Pero sí, yo en ese tiempo sí he estado haciendo las cosas rápido para ponerme las pilas. Y claro. por eso sí Ujú. está como un poco. Pero sí, profe, esa es la inquietud que yo le tenía, Eso. porque pues Ujú. el compañero, y la compañera sí me consta porque pues ya sí me dice, no me puedo conectar porque estoy en el trabajo, me cambiaron el Claro. turno o así, y uno eso lo entiende. Pero Sí. el otro, uno muchas veces en el grupo uno escribe, y, la verdad no escribe, o si se escribe, escribirá por allá cada 20 días y es muy rara a la vez. Entonces, Eso. sí, yo Ah, quería exponerle eso. Si en caso de que usted vea en mis trabajos dos personas, es porque yo voy o de ajá. pronto estos trabajos como están cortos, porque pues la gestión hotelera pues abarca muchas cosas, Sí. ¿no? Hay que mirar, Y hay que especificarse en algo más, o sea, no te vayas a hacer como muy largo, sino como que en un eh, hotel, algo más concretico, como en un hotel específico. sí, sí, claro. Sí, Sí, algo claro, hacerlo, así. como decía la instructora, que hacerlo como en un hotel básico, o sea, no Sí, hacerlo extendido porque exacto. pues, Sí, no, no. lastimosamente somos dos personas y pues No, y el entonces para tiempo que no no les vayan a da. pensar. Como Ah, exactamente. exacto, como para certificarse en este curso no es válido hacer cosas todavía muy gigantes. Ya después que ya esté trabajando, no tenga esta rigurosidad de académica que le exijan entregar así, entonces ahí sí se puede dedicar y hacerlo ya más extenso. Incluso para aprender no es conveniente hacer cosas muy grandes todavía, sino algo más sencillo. ¿Sí? Es Sí, preferible hacer algo más sencillo y bien hecho que hacerlo muy grande y de pronto mal, ¿no? Entonces, sí, 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 señoras. exacto. Eso, entonces, Edward, no te preocupes. El chico yo ya me voy a ir dando cuenta quién es y de pronto está faltando mucho y por deserción, o sea, a veces por no entregar evidencias, no estar activo, pues a veces ya se inicia el proceso de deserción. ¿Qué más se puede hacer? Entonces, tú sigue trabajando con tu compañera, tú ya has hecho todo lo posible según lo que me cuentas por comunicarte con él, pues si él no quiere dar las cosas, pues se quiere quedar ahí, pues es cosa de él, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí. claro. Bueno, si alguna pregunta igual, aquí está el concepto general de base de datos, lo recuerdas y alguna cosita podemos estarnos comunicando. Tú me preguntas, yo te recuerdo y ahí estamos atentos, ¿no? Lo que sí en estas Mm, 2 semanas vamos a estar un poquito ajustados porque pues yo no sé cómo es que organizó la profe este cronograma, pero voy a tratar de hacer el de fases de ejecución un poquito pues más, como hay muchas actividades evidencias repetidas, entonces ahí se va a mermar una cantidad de cosas y ella no va a ser tan ajustado, ¿no? En caso de esos, mm. pero la profe los puso así como, no sé, esas fechas a mí sí, bueno, no sé, no me cuadran, como una encima de otra, no sé. Bueno, pero igual pues ya se ha de ir ajustando. Yo ahora me tocó así, muy ajustadito, me toca el martes otra vez, pero de ahí sí ya nos vamos al otro martes, el 12, pero como les digo, si no se alcanza, no se preocupen, pues al menos tendrán las vacaciones y en enero continuamos por ahí más o menos el 23 de enero, porque yo creo que el 15 no regresan ustedes, apenas nosotros entramos a fase a una etapa de alistamiento, entonces no creo que haya clases, ¿no? O sea, en ese tiempo no, sino en la semana ya después a ver, espérame, yo veo acá, que yo tengo acá ya de una vez ay no, espera, este. Ay, pues, ahí, ahí dice enero 22, ajá, enero 22 iniciaríamos de nuevo, ¿no? Así sería. Ok. Así es. Entonces, de todas maneras, tenemos esos tiempos para cuadrar, ¿no? Esas cositas, obviamente. No, ya en ese momento ya están entregadas esas evidencias. Por eso, si quieren antes, me pueden, a través del chat, yo les voy a compartir esta clase, ¿sí? Ahí tienen unos enlaces para pues, argumentarse más sobre esto de base de datos y lo que les decía en este mismo
en este mismo material de apoyo, también encuentran otros materiales, ¿no? Entonces, ahí en el grupo les voy a subir la clase de hoy y la sesión en un momentico que ya tengamos, ya esté grabada ya en el YouTube, y lo que surja de aquí de la aplicación, ¿no? La sesión se las colocaré allá en sesiones en línea, en el componente técnico del mes de noviembre, ¿no? Ok, instructora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces ahí estamos comunicando. Si yo ya me entero de otra aplicación para hacer esos diagramas, ahí mismo se los coloco ahí en el WhatsApp. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias, lo agradezco. Bueno, porque normalmente ¿sí? La hago en Word, ¿no? Pero sí. Es como más tedioso. Sí, es más tedioso. Hay herramientas que son mucho más fáciles para eso, pero si me das un tiempito yo las consulto. Yo las tenía a la mano, pero no recuerdo el nombre ahorita. Entonces, de todas maneras, yo las consulto y ya se las comparto. ¿Listo? Listo, instructora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que estés bien, hasta luego. Ya digo porque ya me está esperando el profesor en la otra clase. Sí, exacto, vaya nomás, sí. Que estés muy bien. Luego. Hasta luego. Igualmente, que tenga buena noche. Gracias, muy bien.